¿Qué tal? Soy Cristóbal Palacios y voy a hablar acerca del montaje de columnas y vigas en un edificio. Y bien, comencemos con lo primero. En teoría, ¿qué es una columna? Una columna es un elemento estructural que trabaja con presión, es decir, en los apoyos o en los extremos hay fuerzas tratando de cortar este elemento. Entonces, ¿por qué es tan importante este elemento? Pues bien, es el elemento que soporta y da rigidez a toda la estructura y transmite las cargas a la cimentación. Y entonces, ¿qué conforma este sistema? Lo conforman dos partes principales: la unión o anclaje, que puede ser desde apoyos articulados o empotrados, y la sección de columna, que es una sección estructural que puede ser principalmente IPR, OR, HSS o WH. Y bien, comencemos con la columna. Y bien, continuando con la unificación del sistema columna-cimentación, entran aquí 6 elementos principales que tienen que ver en eso. El principal sería el dado. El dado de cimentación será el que transfiere las cargas de la columna hacia el suelo. En segundo caso tenemos el perno. El perno ligará lo que es de cimentación a la parte de la columna. En el caso tercero tenemos lo que es la tuerca y las rondanas, quienes nivelarán y unificarán la placa base, sirviendo como nivel determinado y la unificación de la columna con el sistema. En este caso, la placa base y los cartabones servirán como la unificación y la rigidización del sistema. En este caso, y en el último punto, entra la columna. Y bueno, habiendo finalizado la instalación del anclaje, podemos llegar al siguiente proceso, el cual iniciará con la llegada del material. Entonces, en este punto podemos identificar el material y etiquetarlo, así para llevar un mejor control de este. En el segundo punto podemos generar un plan de instalación, el cual tenga que ver con los planos, la orientación y el equipo de trabajo que se va a utilizar. En el tercer punto podemos utilizar o corroborar las medidas de seguridad, esto para evitar tener accidentes en el trabajo. Para el cuarto punto, que es el izaje, podemos contemplar la optimización del tiempo en las maquinarias, ya sea grúas o poleas, o también herramientas como lazos o cadenas, que servirán para orientar y llevar a los elementos a la zona donde van a ser instalados. También contemplar como una zona de trabajo, una zona de riesgo, debido a que los elementos van a estar al aire y puede que ocurra algún accidente. Nos determinar una zona la cual sea solamente para trabajadores y que estén solamente trabajadores. Y como quinto punto, teniendo la instalación de las columnas. En este punto es muy importante, pues, teniendo ya el elemento erguido sobre la placa base y orientado, se procede a generar dos cordones de soldadura, columna a placa base, para así asegurar el movimiento, para así asegurar que no tenga movimiento y se pueda tener una mejor instalación o soldadura placa base columna. En este punto, ya que tengan los dos cordones soldados, se puede continuar con el proceso de generación de tipo de apoyo. En este caso puede ser apoyo articulado o un apoyo empotrado, dependiendo de las exigencias que tenga el plano. Y así se podría concluir la parte de la instalación columna placa base. Y bien, contemplando el siguiente proceso de montaje columna a columna, se debe contemplar los mismos pasos anteriores, solamente modificando algunos. Por ejemplo, en el izaje del elemento ya estará sujeto a una altura mayor, es decir, ya no es tan viable ni se puede fiar tanto de una polea debido a los esfuerzos que van a estar sometidos estos. Entonces es más seguro y es más óptimo utilizar una grúa. Lo segundo sería que a mayor altura se tiene un mayor riesgo. Entonces en este punto debe contemplarnos, asegurarnos y tener una supervisión del elemento que va a estar izado. En el segundo caso se debe asegurar la orientación del elemento correspondiente. Como último punto, que es la instalación, se debe acomodar y asegurar el embonamiento de la sección, es decir, asegurarnos de que la sección quede de la misma manera que la otra sección, que tenga una continuidad. El segundo punto sería la nivelación, es decir, en la parte inicial, en medio y en la parte final se debe asegurar de que no exista alguna inclinación dentro de la sección. Y por último, la unión. En este caso es algo ambiguo debido a que puede que sea una unión soldada o una unión atornillada. Por ejemplo, en algunos casos en las partes extremas de las columnas existen placas bases, es decir, la unión de estas va a ser mediante una placa base que esté atornillada. Entonces la unión de estas dependerá si es soldada o es unida mediante tornillos. Y bien, llegando al siguiente paso de montaje de columnas y vigas, llegamos a la parte de vigas. Y en este caso comencemos por lo principal, lo teórico. ¿Qué es una viga? Bueno, pues una viga es un elemento estructural con longitud de entre apoyos o claro mayor en dimensión a la de su sección transversal, es decir, de la mayor a su patín y a su peralte. Entonces, este tipo de elementos trabajan de manera en la que soportan cargas en el plano vertical. Entonces, podemos contemplar que hay dos tipos de vigas únicamente, vigas principales y vigas secundarias. En este caso, las vigas principales están
unen lo que son la parte de columnas generando marcos rígidos y se pueden entender como en sus apoyos hay empotramientos. Y las vigas secundarias son las vigas que soportan las cargas principalmente del elemento, de la estructura, y las transfieren a las vigas principales para así transferirlas a las columnas. Y siguiendo con el siguiente paso, que sería la unión de columna con viga principal, se tiene lo siguiente. Tiene que llegar al material, entonces tiene que tener un etiquetado y un control. El siguiente punto se debe concretar un plan de trabajo para optimizar tiempo entre cuadrillas. El segundo sería alisar el elemento. En este caso se puede orientar y preparar el elemento. Es decir, en ocasiones las uniones entre columna y viga principal son por medio de placas base atornilladas entre sí. Entonces, en este punto es más sencillo debido a que solo se tiene que orientar la viga y colocar los tornillos para asegurar que no se mueva. En ocasiones, cuando es un elemento soldado, hay tipos de apoyos en los cuales están soldados a la viga para que ahí se sostenga, o sea, una forma en la que se sostenga la viga y se pueda continuar el trabajo de la unión, ya sea soldado o atornillado. O puede ser la unificación de estos. Puede ser un elemento que esté atornillado en la parte superior de su patín, en la parte de los patines, y soldado en la parte del arma. Entonces, continuando con esto, se puede tener que la instalación puede ser atornillada, o puede haber la unificación de estos elementos. Por ejemplo, en el caso que exista una columna de concreto y se quiera colocar vigas de acero. En este punto, en las partes de los extremos o en los apoyos, tienen que existir anclajes. Los mismos que vimos en el anterior, el de columnas, tienen que existir en estos. Entonces, se va a comportar como si fuera una columna de manera horizontal. En este caso, en los extremos habrá apoyos de empotramiento con base a placas base y anclajes, los cuales van a estar embebidos en la parte de la columna. La unión entre elementos va a ser viga secundaria con vigas primarias. En este caso, las uniones generalmente son articuladas o un apoyo simple, es decir, se modelarán que tendrán que ir soldadas al alma o atornilladas en el alma. En este caso se puede colocar placas base unidas de viga secundaria a viga principal, en la cual en la viga principal tenga una unión en la parte del alma. En este caso pueden ser por tornillos o por ser soldadura en la parte del alma. Teniendo cuidado de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, lo siguiente sería no arriesgar a los trabajadores. En este caso se puede apreciar un video en el cual los trabajadores están manipulando la carga debido a que no hay ni grúas ni poleas que puedan elevar estos elementos. Entonces es bastante peligroso debido a que los elementos tienen un peso arriba de los 500 kilogramos. Entonces es bastante peligroso arriesgar a los trabajadores y que en obra se dé este tipo de acciones. Si no se tiene un buen control, eso puede generar un problema para lo que es el proceso constructivo que pueda tener en un edificio. Bueno, habiendo escuchado lo siguiente, podemos llegar a 3 conclusiones. La primera sería, es un elemento óptimo debido a que minimiza el tiempo. Segundo, la mano de obra es menor, son menos personas que están en contacto. Y tercero, son elementos que son bastante fiables debido a que todos tienen un alto grado de calidad. Por otro lado, una desventaja sería que ocupa mano de obra muy especializada. Y segundo, tiene que tener bastante cuidado debido a que son elementos que se izan a bastante altura, entonces se tiene que tener bastante cuidado y una precaución bastante alta. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.